Hola. Noches. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de reclutamiento y selección de personal. Vamos a iniciar, por favor, tomando asistencia. Acevedo, Presente, buenas noches. Agila, Agila, Ayala, Cañar, Presente, buenas noches. Espinosa, Feijó, Presente, buenas noches, ingeniero. Granda, Guamán, Ingeniero, buenas noches. Guayas, Presente, Licen, buenas noches. hola, Jerez, Medina, Presente, Inge, buenas noches. Moncayo, Buenas noches, presente. Ortega, Pineda, Presente, buenas noches. Quevedo, Quispe, Presente, ingeniero, buenas noches. Reyes, Presente, ingeniero, buenas noches. Rojas, Buenas noches, ingeniero, presente. Sánchez, Vaca, Valareso, Valladares, Presente, buenas noches. Chuma. Buenas noches, licenciado, presente. Listo, nuevamente voy a tomar asistencia. Agila, Presente, buenas noches. Espinosa, Granda, Ingeniero, David le tuvo un inconveniente y ya se ha de conectar ya. Ya le pasé el link. ok, Jerez, Dice que la compañera Gracie que aún no le puede ingresar con el link que está ahí, que por favor si le puede esperar unos minutitos. ok, Ortega, Quevedo, Sánchez, Vaca, Valareso. Listo, pues chicos, como están, muy buenas noches, esperando que se encuentren súper bien. Por comentarles que ya les califiqué la primera tarea para hacer una retroalimentación. La gran mayoría pues está bien, está realizando en base a lo solicitado. Dígame, Carolina. Carolina. Bueno, como les venía mencionando, pues ya revisé las actividades. Por favor, revisarán la rúbrica para que ustedes puedan visualizar en qué parte ustedes tal vez están fallando en los deberes o en los trabajos, ¿sí? Consideremos que la gran mayoría está un poco fallando en la parte de la bibliografía, ¿sí? Entonces tengan mucho en cuenta la parte de cómo citar las referencias bibliográficas, ¿sí? Eso me falta un poco que vayan revisando, del resto están muy bien. Algunos otros, por favor, recuerden trabajar en el mismo formato que lo hemos venido realizando, ¿ya? Igual la tarea de esta semana ya está habilitada para que puedan visualizarla. Igual tienen que ustedes utilizar lo que es el esquema de presentación de trabajos y basarse en lo que es en la rúbrica académica, ¿sí? No sé si tengan tal vez alguna duda hasta ahí, tal vez. Ingeniero, una consulta. Del deber Claro. que nos he enviado sobre los conectores gramaticales, ¿nos puede dar un ejemplo cómo debemos de hacerlo? Ya, perfecto. Como en este caso ustedes tienen que hacer un análisis de 3 párrafos, esos análisis lo van a hacer en la parte que dice desarrollo. Cuando nosotros utilizamos los conectores gramaticales es para pasar de un párrafo al otro párrafo. Entonces, si ustedes buscan en internet conectores gramaticales, les van a salir los siguientes. Por lo tanto, desde entonces, en este contexto, por consiguiente, esos son los conectores gramaticales. Es decir, para yo poder pasar de un párrafo a otro párrafo, necesito yo un conector gramatical. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí?
Ya. Y por favor no se olviden de seguir la rúbrica. Igual tienen que ser vocabulario, conclusión y lo que es las citas bibliográficas. Ahí dice referencias bibliográficas. No sé si ustedes ya observaron el deber. Las referencias es cuando lo citamos al autor. Es decir, para Quevedo afirma lo siguiente. Entonces, esos son lo que son las referencias bibliográficas. Igual en la parte final tienen que ser lo que es la bibliografía. Pues por favor vayan revisando ese tipo de información que todavía estamos un poco ahí, pero el resto está muy bien en relación a esos trabajos, ¿ya? Entonces, para continuar, pues vamos a hablar ya con un tema que nos corresponde el día de hoy, que es la temática de reclutamiento de personal, ¿sí? Una temática que se enfoca básicamente, voy a compartir pantalla. Ya. En este caso, como les decía, apreciados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca del reclutamiento de personal. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior yo les manifestaba que es muy diferente saber que es una cosa reclutar y otra es seleccionar? ¿Sí? Hasta ahí nosotros tenemos muy claro. Entonces vamos a abordar y vamos a analizar en este caso lo que es el reclutamiento de personal, ¿sí? Cuando yo hablo de reclutamiento de personal podemos manifestar o indicar lo siguiente, ¿sí? Significa saber elegir al candidato adecuado para cada puesto de trabajo es un activo invaluable para las empresas. Es decir, cuando nosotros hablamos de este tema muy importante que hace referencia, déjenme colocarles un colorcito. Un activo invaluable significa que nosotros al momento de tener personal, ¿no es cierto?, dentro de la organización, es porque lo consideramos, ¿no es cierto?, es porque lo necesitamos para que forme parte dentro de una organización. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos mencionar que poder elegir ese candidato, ¿sí?, con todas las características que corresponde, puede darnos a comprender que lo estoy contratando para ese puesto que va a ocupar dentro de un activo dentro de la organización, ¿sí? Recuerden que las personas, en este caso, el talento humano viene a ser un activo para la organización, porque nosotros vamos a poder aprovechar todas esas habilidades y destrezas que tenga cada uno de los candidatos para que forme parte de dicha empresa, ¿sí? Anteriormente yo les manifestaba y les decía, no solamente es necesario considerar que una persona tenga ese conocimiento, sino que tenga ¿qué? Habilidades, que tenga destrezas y que tenga esos valores. Esos valores hacen referencia al nivel de comportamiento que puede aportar dentro de las organizaciones. Entonces, hasta ahí hay que ser muy claros y muy puntuales con este año, ¿sí? Saber elegir al candidato, ¿sí? Permite que tener un activo invaluable para la organización, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto?, cuando hablamos de reclutamiento, ¿sí? ¿Está clarísimo? Perfecto. Ahora, para nosotros tener una buena estructura de talento humano hay que considerar algunas variables. Es decir, ustedes se ubican una mesa. ¿Qué tiene una mesa? ¿Qué sostiene a una mesa? Las bases. Ya, esas bases que vienen a ser ¿qué? Las patitas que se dicen, ¿no es cierto? Ya, eso sostiene lo que es una mesa. Ahora, ustedes, ¿qué consideran que debería sostener a lo que es una organización? Repito, ¿qué debería sostener a una organización? Si en este caso las bases sostienen a una mesa, ¿qué debería sostener a una organización? Las bases. ¿Pero bases de qué? ¿Cuáles? Los trabajadores, los empleados. Ya los trabajadores y empleados, muy bien. Ya, usted dice que son los trabajadores y empleados, ¿no es cierto? Eso sostiene una organización, pero nosotros para tener a ese trabajador, ¿por qué proceso pasa? Por reclutamiento. Proceso de reclutamiento. Gerencia.
Ya, perfecto, ¿no es cierto? A eso yo quiero llegar. Cuando nosotros podemos decir que la estructura de una buena gestión de talento humano se va a enfocar a estos elementos que son fundamentales y que son necesarios dentro de la organización. Primero, un buen reclutamiento, una buena selección, una buena contratación, una inducción y una retención del talento, ¿sí? Estas vienen a ser las bases para mantener una organización, ¿sí? Hablando de talento humano, porque recuerden que obviamente hay otros recursos que son elementales, como los recursos materiales, recursos económicos, etcétera. Pero hablando dentro de la gestión de talento humano, es decir, las personas, las bases esenciales para yo poder mantener una buena gestión es saber reclutar adecuadamente, saber seleccionar ese personal, saberlo contratar a ese personal, saberlo inducir. ¿Qué es inducción? Saberle guiar, ¿no es cierto?, a ese nuevo colaborador y no queda hasta ahí. Saberlo retener a ese personal. ¿Qué voy a retener por la fuerza, Gustavo? Entonces, ¿de qué manera yo lo puedo retener a ese colaborador? Incentivándolo. Ya, incentivándolo. Y esa manera de incentivar sería a todos los trabajadores. Sí, Podría ser. Sí. Ya, aquí hay un análisis. ¿Cuál sería el análisis? Cuando yo hago los planes de retención, obviamente está dirigido para todos los colaboradores, pero hay que saber diferenciar que van a haber colaboradores que son buenos en la parte laboral y otros que son regulares, ¿no es cierto? A una persona que es impuntual, que no es responsable, que cada vez llega tarde, ¿no es cierto? Que no cumple, que no se pone como literalmente se dice la camiseta de la empresa, ¿ustedes creen que le voy a hacer una retención? No, pues. Porque recuerden, hoy en día las personas que son reemplazables, o sea, ya en este momento, si no estás bien, simplemente cojo, te despido y viene alguien más que te va a reemplazar. Si podemos decir en años anteriores, eso no era así, ¿no es cierto? Nosotros temíamos por despedir a una persona porque capaz no íbamos a encontrar a uno adecuado. Hoy en día ya no es así, ¿sí? Hoy en día, mientras las personas más se preparan, son más competentes y están esperando ahí a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces hay que considerar eso mucho dentro del proceso de las organizaciones. Entonces, repito, chicos, para que ustedes puedan tener una buena gestión dentro de talento humano, se va a basar en la selección, perdón, se va a basar en el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción y la retención del talento. Ahora, ¿este proceso tiene que ir en orden o yo lo puedo hacer de manera aleatoria? ¿Qué dice usted, Elizabeth Rojas? Yo considero que tendría que ir en orden porque primero pues hace el reclutamiento, es decir, hace la búsqueda de la persona para ocupar una vacante que haya. Dentro de esa búsqueda pues establece diferentes métodos de búsqueda, establece también y escoge cuáles serían las carpetas más opcionadas y luego de eso va a la selección del personal. Como para abreviar, en la selección de personal, en cambio, ustedes se le hace desde mi punto de vista, ¿no? Las entrevistas, hace las pruebas, ya para los escogidos y de ahí se selecciona pues ya el candidato que realmente va a ocupar la vacante de acuerdo a la promoción interna o externa. Y pues luego de eso, de que haya pasado las pruebas, la entrevista y haya tenido la aceptación del jefe o del gerente o de la persona que sea el encargado de realizar la aceptación, pues sería la contratación a plazo indefinido, que es ahora para los privados, me parece, para los públicos no tengo tan claro cómo es. Y luego de la contratación, nosotros
bueno, se fija lo que es el salario, se fija de pronto los beneficios que va a obtener la persona contratada, los términos del contrato, por decirle así. Y luego de eso, pues tendríamos que nosotros aplicar una inducción, es decir, una capacitación de acuerdo al puesto que vaya a ocupar la persona. Y dentro pues de esa capacitación también se hará una valoración porque ya pasó pues el reclutamiento, la entrevista, se lo contrató. Y aquí pues obviamente ya está en la parte donde, bueno, yo voy a ya determinar también, ya finiquitar de todo lo que le tengo que dotar, todo lo que le tengo que capacitar para ver si allí ya se va a poder desempeñar al 100% en el cargo, si no sería pues de nuevamente retroalimentar y fortalecer lo que le falte. Y de ahí sí pues ya sería la retención del talento, que es de parte y parte, ¿no? Obviamente que es un ganar-ganar, tanto lo que aporte el personal para la empresa como lo que la empresa le dé de beneficios a esta persona. Entonces pienso que sería en orden, por decirlo así. Ya, perfecto. Muy bien. Un aplauso para su compañera por medio de las secciones que ya dijo todo el proceso de talento humano. Muy bien. Esa es la actitud. Creo que quiere exonerarse del deber esta semana. Las secciones no veo, por favor. Muy bien. Ya, como usted mismo lo manifestó en este caso, por favor, pues ese es todo un proceso íntegro de talento humano, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que obviamente con el transcurso del tiempo podemos ir nosotros determinando. Lo que usted decía en el sector público es muy diferente del sector privado. Recuerden que primero son los meses de prueba, en base a eso se hace un tipo de contratación, la parte de los, de que usted tiene que estar afiliado desde el primer día, etcétera, etcétera, que eso ya lo vamos a ir conociendo paso a paso. Pero aquí hay que conocer cuál es ese proceso íntegro dentro de talento humano. Es decir, que para que ustedes puedan sostener la parte de talento humano, se debe tener esos elementos que los acabé de mencionar. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto?, con todo lo que estamos indicando relacionado para hablar del proceso de reclutamiento de talento humano. ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis hasta aquí, ¿ya? Yo les agradezco mucho para las personas que están con sus cámaras activadas. ¿Sí? Hay algunas que están desactivadas porque me han pedido y me han solicitado permiso por cuestiones laborales, ¿sí? Pero por favor, y eso que quede para las siguientes clases, ¿sí? Yo sé que ustedes en este momento tienen muchas actividades que están realizando aparte de estar en clase, pero lo que sí solicito es lo siguiente. Primero, para que ustedes estén recibiendo clases, lo que les indicaba en lo que es la socialización de las políticas es que tengan un ambiente donde ustedes puedan recibir clases. A excepción, obviamente, de las personas que están trabajando, que ustedes hacen un esfuerzo por estar acá. Pero lo que sí no voy a permitir, por favor, es que estén en su cama, que estén de un lado a otro, que estén moviéndose. Si están haciendo ese tipo de situaciones, prefiero que desactiven la cámara y solamente me escuchen, ¿sí? Porque es un poco visualmente, es que ustedes los veo que se mueven, se distraen, y el resto de personas también se están distrayendo por ese tipo de situación, ¿sí? Por ejemplo, hay con cámaras que están hacia abajo, que no les veo el rostro. Sí, traten por favor de colocarlo de mejor manera, ¿sí? Entonces son cosas que nos permiten a nosotros tener una interacción adecuada, ¿sí? Solicito y pido que para la siguiente clase tengan eso en consideración. Obviamente, y repito y pongo entre comillas, las personas que están laborando, obviamente por su parte laboral, pues ustedes están haciendo el esfuerzo y ustedes están con el permiso correspondiente, y más bien, si tienen que trasladarse o mover, solamente desactiven sus cámaras, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta eso porque recuerden que es un poco de respeto hacia el docente que está acá brindando una clase y hacia sus compañeros, ¿sí? Porque ya nos ha pasado muchas cosas. Los veo algunos que están cocinando, que están acostados, que están comiendo, que están con la cámara hacia arriba, hacia abajo, que no se les ve el rostro. Entonces es un poco compleja la situación en ese sentido, ¿sí? Entonces tengamos en consideración ese aspecto en las siguientes clases, ¿sí? Y si tienen que ir a alguna cosa, repito, desactiven nomás su cámara y luego la vuelven a activar si es necesario. ¿Sí? Entonces, por favor, Angie, repítame, ¿cuáles son los elementos que debe tener un proceso de gestión de talento humano? El primero es el reclutamiento, luego. Luego la contratación.
Ya, luego, sigamos todo el orden. A ver, contratación, selección. El otro no recuerdo. La verdad que Ya. no estoy. Tengamos un poquito más de atención, por favor, a lo que le estoy diciendo. Usted me acaba de mencionar que primero contrate y luego va a seleccionar. Ahí ya tenemos una contradicción. ¿Cómo es No, eso? la verdad Que que no estoy atenta. ya, Estaba ya pongamos atención, por favor. A ver, Geoffrey. El reclutamiento, selección, contratación, inducción y retención. Ya, perfecto. Muy bien. Póngase en el grupo, por favor, participación, ¿ya? Para ir considerando esta parte, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, no se olviden que para nosotros poder tener una buena gestión, ¿sí? Dentro de talento humano, siempre vamos a abordar estas etapas, ¿sí? Primero reclutamos, luego seleccionamos, posterior contratamos, luego hacemos la inducción y finalmente retenemos el talento. Y como un dato muy particular, ¿saben hoy en día por qué muchas de las organizaciones fracasan, digámoslo el término así, fracasan en la contratación de personal? Porque la gran mayoría solamente se queda hasta contratación, ¿sí? Se queda hasta contratación. Y ustedes no me van a dejar mentir, los que actualmente están laborando, hay muchas de las empresas que no les facilitaron ese proceso de inducción. Simplemente te dicen, vienes a trabajar, ese es tu puesto de trabajo y hasta ahí se queda. Pero no debería ser así, ¿no es cierto? Tiene que existir un proceso de inducción donde te den a conocer la institución, ¿no es cierto? Cuáles son los procesos, cuáles son tus compañeros, tus niveles jerárquicos, etcétera. Toda una información y un apoyo para que tú te puedas adaptar a ese puesto de trabajo. Y lo otro, lo que en su momento decía su compañera, no muchas de las empresas aplican la parte de la retención de talento. ¿Saben por qué? Porque ellos consideran que retener al talento es un costo. Y no es un costo, ojo, es una inversión, ¿sí? Ténganlo anotado esa palabra que es pregunta de examen, ¿sí? Para nosotros poder considerar lo que es la retención de talento, viene a ser una inversión de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo lo mantengo a ese colaborador que es productivo, que le gusta realizar sus actividades sin que estemos llamándole la atención, obviamente yo como empresario, como gerente, como director, voy a querer contar con esa persona, ¿no es cierto? En cambio, si es lo contrario, más bien quiero que cambiar de personal porque al final no me está aportando con mis objetivos institucionales. Entonces hay que saber diferenciar ese tipo de situaciones, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos ya del reclutamiento de personal, que está lo que está acá, cuando hablamos, permítanme ponerles acá. Ya, como les decía, cuando nosotros hablamos ya de reclutamiento de personal, viene a ser ¿qué? Ese conjunto de técnicas y procedimientos que buscan atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización, ¿sí? Es decir, el reclutamiento viene a ser la atracción, ¿sí? La manera de cómo yo poder receptar y llamar la atención de todas esas personas, de todos esos candidatos que vengan a formar parte de mi empresa, ¿sí? Porque eso a mí me interesa dentro del reclutamiento. Si el reclutamiento solamente se queda en mí, lamentablemente yo no voy a poder ser, ¿qué? Eficiente en este proceso. Mientras más personas existen, es mejor para la empresa porque va a tener una gama, ¿sí?, de candidatos para yo poder seleccionar a la persona que es más apta y también idónea. Y eso ténganlo ustedes garantizado. Si ustedes el día de mañana están dentro de talento humano y son los reclutadores de personal, esta fase es muy elemental porque el momento de yo receptar las carpetas es ¿por qué? Porque dice una buena ¿qué? Divulgación de esas vacantes. Y de esa manera van a poder llegar los mejores candidatos. Y por eso podemos mencionar que en este caso, repito, el reclutamiento, ¿qué viene a ser? Conjunto
de técnicas y procedimientos que buscan ¿qué? Atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, ¿quién me repite esa parte? ¿Qué es el reclutamiento? Yo le hice. A ver, Gloria. Dice que reclutamiento viene a ser ese conjunto de técnicas y procedimientos que buscan atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Ya, me parece súper bien esa lectura, Gloria, pero dígamelo ya desde su fondo, de su perspectiva. A ver, Gaby. En sí que el reclutamiento hay varios procesos en el cual pasa a los candidatos y dentro de estos tienen que ser calificados y capaces de ocupar para ejercer algún cargo dentro de la empresa. Ya, perfecto, muy bien. Coloque participación en el grupo. ¿Alguien más? Hay una palabra clave que decía dentro de esa definición. Si me la dicen, ya. Karin. Reclutamiento es la atracción. Perfecto. Atracción. ¿Por qué, Karin, atracción? Porque si hay una buena divulgación, atrae más, o sea, atrae al personal adecuado. Ya, muy bien. Póngase participación. Elizabeth, ¿puede hacer una retroalimentación de lo que acabaron de mencionar? Sí, yo quería también participar, quería opinar que el reclutamiento también le entiendo de esa manera que es como que la oportunidad para nosotros poder atraer al candidato idóneo, que es algo de lo que leí dentro del deber que nos mandó, en donde indicaba que entre nosotros más nos preocupemos por aplicar las técnicas adecuadas y apropiadas por buscar el candidato idóneo, obviamente para nosotros va a ser mucho más rentable porque como usted lo dijo, pues es la oportunidad para quedarnos con ese personal y poderlo retener. Entonces, entre más idóneo sea, obviamente a nosotros nos va a convenir más porque es una inversión que estamos haciendo, como usted lo acabó de mencionar. Perfecto, Elizabeth. Participación. La palabra clave acá era la atracción, como lo dijo su compañera, ¿no es cierto? Porque el reclutamiento es atraer a esos candidatos dentro de mi organización. Mientras tengamos mayor cantidad, es mejor para el reclutador porque va a tener de dónde posteriormente seleccionar. ¿Sí? Por eso yo les decía en su momento, en este caso, ustedes no tienen que ponerse de parte, por decirlo así, del candidato. Ustedes tienen que ponerse como reclutadores, porque vamos a ir a la práctica. Es decir, ustedes el día de mañana son los de talento humano, son los encargados de este proceso. Y tienen que ponerse desde ahí para tener una perspectiva diferente. Porque obviamente, si nos ponemos como candidatos, ¿qué es mejor para un candidato? Que no existan muchos, ¿no es cierto? Entonces tengo mayor probabilidad de ser escogido. Pero pónganse de la siguiente perspectiva, es decir, del de talento humano. O pónganse ustedes también como dueños de una empresa que necesitan contratar personal. Y yo lo que les decía en una clase anterior, ¿qué les decía? ¿Prefieren contratar a un familiar? Y muchos analizamos y debatimos ese asunto. Si tiene el perfil, bienvenido, pero si no, no lo contrataría porque recuerden que hay que conflicto de intereses y eso lamentablemente hace daño dentro de una organización. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de esta parte del reclutamiento, escúchenme muy bien, ¿sí? Dentro del reclutamiento hay fases previas. Antes de yo hacer el reclutamiento, es decir, de sacar la convocatoria, hay fases previas. Hay 3 fases previas al reclutamiento. Entonces, por medio del chat, necesito que ustedes me coloquen una. Es decir, ¿cuál consideran ustedes que es una fase previa antes de hacer la convocatoria? ¿Sí? Por el chat.
Ya por ahí Angie dice planificación, dice creación de la vacante, análisis de las características del puesto a ofertar, el aviso del puesto. Muy bien. Requisitos para el reclutamiento. Angie Espinosa me dice, es un paso antes de realizar el proceso, pero no me dice nada, Angie Espinosa. ¿Cuál es? La preselección. Por aquí Gaby Quispe me dice que ya se va a la preselección. Si todavía no hago el reclutamiento, Gaby. Luego dice entrevista, pero ¿por qué hacemos una entrevista si todavía no saco la convocatoria? ¿A quién le hago la entrevista? Apertura de vacante, muy bien. Cuento 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí son los comentarios. Pilas con sus intervenciones y participaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver quién de ustedes tuvo, ¿sí? O quién de ustedes acertó a las fases previas para que puedan ustedes tener como acreditación de participación. ¿Ya? Tenemos, chicos, las siguientes. La primera viene a ser lo que es la planificación y luego voy explicando a qué se refiere. Primero tengo que tener una planificación, luego tengo que tener el análisis de necesidades del personal, posterior el análisis del puesto de trabajo y finalmente el requerimiento, ¿sí? Estas que ustedes están visualizando son las fases previas para un reclutamiento efectivo. Entonces, analicen más bien, analicen. Son 4 fases previas que nos dicen la planificación, el análisis de necesidades del personal, el análisis del puesto y el requerimiento. Entonces, analicen y les voy a preguntar a ustedes qué se les viene a la mente cuando hablo de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, vamos con Carolina. ¿Sí me escucha Carolina Sánchez? Sí. Carolina, ¿a qué se refiere para usted la planificación? ¿O qué se aborda dentro de esa temática? En la parte de planificación, creo yo, que podría ser al momento de que los directivos, los dueños de la empresa en este caso, nos dan la autorización para ofertar un puesto o llenar una vacante y en el cual nosotros empezamos a planificar, sería, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la vacante? Para luego pasar a los siguientes pasos. Listo, gracias Carolina. Jefferson, ¿qué dice usted? ¿Qué sería la planificación? Sería, pues para mí sería la planificación es de donde todo se empieza, digamos. No hay cómo empezar algo si no se tiene un plan o no se planifica cómo se lo va a hacer. Desde mi punto de vista, la planificación es de donde todo empieza, digamos. Sin eso no habría los demás, no se podría realizar los demás procedimientos. Ya, perfecto. Gustavo. Yo creo que planificación son los procedimientos que se requieren para un buen reclutamiento del personal. Ya, Joffrey. Digamos, puede ser un proceso de planeamiento en el cual, digamos, el reclutador tiene que planear de qué manera va a seleccionar el personal para así poder cumplir los objetivos de la empresa. Ya. ¿Algún voluntario que me diga qué consideran que es la planificación? Yo. A ver. Por ejemplo, la planificación, esto nos permite tener hasta incluso contratiempos según lo que se vaya haciendo. Primero se planifica
para poder tener todos los pasos a seguir y no tener inconvenientes. Gracias, Valeria y Amanda. La planificación yo creo que es crear ideas para mejorar crear ideas para mejorar las necesidades de la organización. Y lo que es una planificación es un proceso ordenado, ¿no? De ideas donde van viendo todas las necesidades, si es que la organización necesita crear una nueva vacante, eh, y digamos que la organización tenga ganancias y no pérdidas. Ya, gracias, Amanda. Y cerramos con Gaby. Ingeniero, yo le entiendo como mis hermanas trabajan y yo las escucho. Tengo que hacer planificación para esta semana porque el lunes, bueno, mi hermana trabaja cuidando unos niños en el CIMIBE. Entonces mi hermana dice, tengo que hacer una planificación para el día lunes. ¿Qué es lo que voy a trabajar con nuestros niños? El día martes hasta el día viernes. Yo entiendo que es una organización como vamos a trabajar todas las semanas. Ya. Digamos, un área para niños de 3 años, un área para otras, diferentes actividades. Ya, gracias, Gaby. ¿Ustedes, chicos, han escuchado del POA? No, profe. ¿No? El POA. POA, el Plan Operativo Anual. No. Más o menos, yo lo escucho siempre por lo que en la oficina siempre dicen, hay que enviar la matriz y hay que dar cumplimiento al POA. Ya, perfecto. Muy bien, Gaby. Sí, ahí nos dio una orientación. ¿Qué es el POA? Es el Plan Operativo Anual. Es decir, todas las organizaciones, independientemente de su ámbito, tienen que tener un POA. El POA es la planificación anual. Dicen, voy a tener tanto de dinero para este año. Ustedes se han dado cuenta que muchos de los municipios en noviembre están que hacen obras por hacer, que ahí sí sacan toda la maquinaria que tengan y ya se ponen a hacer obras. Porque si no cumplen su POA, el siguiente año el gobierno les va quitando recursos. Y lo mismo pasa en las empresas. Las empresas tienen una planificación anual, es decir, en este año voy a tener tanto de inversión, de gasto, de egresos, etcétera. Y lo mismo pasa dentro de talento humano. ¿Qué es la planificación? Es lo que yo me estoy proyectando para el año. Es decir, ¿tengo los recursos para yo poder hacer contrataciones? ¿Cuánto personal tengo en la empresa? ¿Tengo los puestos necesarios, etcétera? ¿Qué estoy haciendo? Una planificación. Si no hay planificación, yo no tengo qué. Claro de lo que yo tengo que realizar. Ustedes, cada uno de nosotros, hacemos una planificación de vida también. Es decir, yo les decía en su momento, ¿qué estamos ya? Enero, febrero, marzo, abril. Ya han pasado 4 meses. No sé si me ven ahí. 4 meses. ¿Ustedes se proyectaron una planificación para este año? Para cumplir en este año, de enero a diciembre, ya sea planificación emocional, familiar, económica, etcétera. ¿Ustedes hacen eso todos los años? Es decir, a ver, este año quiero conseguir esto, este año me quiero comprar esto, pero para comprarme esto, ¿qué necesito? Planificar y ahorrar, ¿no es cierto?, en determinadas etapas. Dicen, a ver, en la parte en la parte familiar, este año quiero volver a ver muchos familiares que también que han estado distanciados o voy a tener más reuniones familiares, pero tienen que planificar. No es esto de hacer de algo imprevisto. Dicen, no, este año quiero irme de viaje, quiero irme a otra provincia, a otro lugar, pero ¿tienes planificado? Y les decía, ya estamos abril. ¿Qué han hecho ya en estos 4 meses dentro de su plan de vida? O estamos quedando como los municipios, las instituciones, que estamos esperando a noviembre para comenzar recién a hacer dieta. Porque eso nos pasa. Ay, no, dice, ya viene carnavales, ahora sí voy a hacer dieta este mes que me falta para poderme poner
¿qué? La tanga, el hilo, ¿no es cierto? Para estar ahí. Y eso también pasa en las empresas, aunque no lo crean. Por eso debemos tener, antes de yo hacer un reclutamiento, que debo tener una planificación. Tengo el presupuesto adecuado, que es lo que yo quiero tener para este año en contratación. ¿Sí? Si yo tengo ya lo que viene a ser la parte de la planificación, ahora sí viene ¿qué? El análisis de necesidades del personal. Necesito 1, necesito 2, necesito 3, necesito 4 personas, 5 personas. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Primero planifico, luego analizo cuántas personas necesito contratar. Si ya determiné que necesito 3 personas para contratar, posterior, ¿qué va? El análisis del puesto de trabajo. Porque puede ser que esas 4 personas no sean para el mismo puesto de trabajo, sino que es para diferentes cargos. Y aquí viene recién nosotros a hacer el análisis del puesto de trabajo. ¿Cómo yo voy a sacar una convocatoria si no tengo claro cuáles serían los requerimientos del puesto? ¿No es cierto? Es decir, escúchenme, voy a contratar, me hace falta un auxiliar de talento humano. Auxiliar de talento humano. ¿Cuáles serían los requerimientos de este análisis de puesto de trabajo para auxiliar de talento humano? Ya, uno más fácil. Secretaria o agente de ventas. ¿Cuáles serían los requerimientos? Primero sería tener el título de bachiller. Ya, título. ¿Qué más? Ser mayor de edad. Mayor de puede- edad. Que tenga experiencia. Tener Experiencia. título académico. Tener conocimientos. Conocimientos. Y voy contando. ¿Qué estoy indicando? Los requerimientos del puesto de trabajo. Porque hacer reclutamiento no solamente sacar una convocatoria. Para yo sacar la convocatoria necesito saber qué yo quiero para ese puesto de trabajo. Entonces, en la tercera etapa, ¿qué estoy determinando? ¿Cuáles son los requerimientos? Ya sea experiencia, formación, conocimiento, habilidades y destrezas, valores, disponibilidad de tiempo, etcétera. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, las postulaciones que existen. Pero para yo hacer eso, necesito saber cuáles son los requerimientos. Una vez que tenga eso, ya va a ¿qué? La última etapa, que viene a ser el requerimiento, es decir, llegamos a talento humano y decimos, a ver, necesitamos este requerimiento, el gerente nos aprueba, o el director, o el coordinador, y recién ahí, ¿qué hago? La convocatoria. Recién ahí estoy sacando el proceso de reclutamiento. ¿Sí? Entonces, ¿aprendieron algo nuevo? ¿O pensaban que el reclutamiento era así, simplemente coger y convocar o atraer? No. Son fases previas para llegar al reclutamiento. Entonces, por favor, dígame, Jali, ¿cuáles son las fases previas del reclutamiento? Acá la cámara, sin leer. Planificación, análisis Ya, análisis de necesidades del personal, ya. análisis del puesto de trabajo y requerimiento. Ya, si ve que no me engaña que la veo que lee. A ver, vamos con Amanda. ¿Cuál es la tercera fase? El análisis del puesto Muy de bien, trabajo. muy bien. Valeria, la segunda fase. Uy, ya perdió. Jefferson, la segunda. Análisis de las necesidades del personal. Ya. Grace, la primera. Es la planificación. Perfecto. Gustavo, la cuarta. Requerimientos. Angie, dígame todo de las fases. Angie Beatriz.
Ya. Planificación, análisis del procedimiento. Del procedimiento. Va. Análisis del puesto de trabajo. Pero esa es la tercera. Análisis de necesidades del personal. Ya es la segunda. Muy bien. Y finalmente. Requerimiento, la cuarta. Ya, Y la gracias. tercera, el puesto de trabajo. Por favor, Angie Beatriz, no se distraiga, está trabajando. Ajá, estoy Ya, trabajando. muy bien. Ajá, ese ajá. Sí. Angie Naomi. Repítame todas las fases. Ya, planificación, análisis de necesidades del trabajo, del personal, análisis del trabajo, de puesto de trabajo y requerimiento. Perfecto, muy bien. Excelente. Ahora, ¿se hace complicado esto? Más bien, ¿cuál será más compleja dentro de todo este proceso? Yo pienso que la planificación. Sí, la planificación. La Ya, planificación. para Sí, la saber si planificación. tenemos Es lo- esto. Tenemos Para un ver si presupuesto. los recursos. Exactamente. Si no hay presupuesto, ¿qué hacemos? No. Seguirnos lamentando y seguir dándole más trabajo a ese colaborador para que haga muchas funciones que no le corresponden. Es la vida real. Ahora sí, vamos por la primera actividad, listos para que vayan a buscar alguna cosa en sus casas para la exoneración del día de hoy. ¿Estamos listos o no estamos listos? Para que se Sí, listos. despejen. Ya. Van a indicarme, primera persona que me indique en la pantalla, una roca o piedra. Yo. Ya, acá quedó Gaby. Indícame bien, Gaby, qué es lo que nos está... La ¿Qué tenía es? guardada por un trabajo de mi hija. Es una piedra, roca, no sé. Ya, déjeme anotar acá para... A ver, estamos con... Yo, Lice, no se olvidará. Ya quiere otro deber exonerarse. Gaby. Gaby M. Muy Yo bien. también, dicen, verá. No es la Gaby primera. Moncayo. Ya. Dijo la primera, ¿no? Algo. Ya. Primera persona que me indica la pantalla una prenda de color azul. No activa el audio. Listen, listen. Yo, Yo dije, Gustavo. Pero verá, Gustavo, que tiene que hablar, porque Yo. si no habla, ¿cómo? igual Yo yo hablé dije, Listen primero. Y yo misma estaba de azul. Ya. yo. Siguiente persona. Siguiente. Primera persona que me indica la pantalla unos lentes. Yo, Lice, yo. No, pues ahí llevan Karina, ventaja los que Karina. tienen. Trampa. Eso no se vale. No vale. Uy, Chiluita Ya. Colita. Primera persona que me indica la pantalla un maduro o una banana. No tengo banana. Ya. Ya. Gaby Quispe. Yo. Verga, este chiste. ¿Qué dijo? Repita, por favor, no lo escuché. Yo. Yo Gustavo. dije. Gaby Yo. Quispe ganó. Yo dije. Ya le ganó Gaby Quispe. Ya. Estamos. Hasta ahora. Gaby, Gustavo, Karina y Gaby Kun. ¿Sí? Pilas con la siguiente actividad, ¿ya? Entonces, sí, continuamos. ¿Sí? Hoy día vamos a trabajar lo más que podamos para que puedan tener ese tiempo disponible, ¿ya? ¿Sí? Entonces, luego de esto podemos indicar cuáles son
o en qué está encaminado lo que es el reclutamiento. Básicamente el reclutamiento es una técnica encaminada a proveer el recurso humano a la organización en un momento oportuno. Ahora, ¿existe un tiempo adecuado para yo poder contratar a personal, Gustavo? Dice, Le no le repito la escuché. pregunta. Le repito. Para hacer el proceso de reclutamiento, selección, contratación y todas las fases, ¿es en una sola vez dentro de lo que es el calendario de una empresa o pueden ser en varias ocasiones? Yo creo que puede ser en ocasiones, pero cada vez que la empresa necesite el personal o necesite para un puesto de trabajo, cada ¿Por que la qué? empresa necesite. ¿Por qué, Porque, Gustavo? por ejemplo, en una empresa, si por A o B en un puesto de trabajo renuncia un personal, entonces yo creo que ahí ya comienza a realizar toda la planificación para el reclutamiento de esa persona que necesita esa vacante. Perfecto, muy bien, Gustavo. Como usted mismo lo indica, ¿sí? El reclutamiento es esa técnica que va a estar encaminada a poder proveer en cualquier momento. En cualquier momento puede haber este proceso, porque puede existir lo que es que una renuncia, ¿no es cierto? Una renuncia de un colaborador y yo tengo que hacer un proceso. Entonces, dentro de las empresas no existen como tal fechas determinadas para hacer estos procesos, sino que puede ser en cualquier momento, pero ese momento tiene que estar determinado en base ya en un proceso planificado. Es decir, que si ustedes son de talento humano, ya deben saber cuándo hago una planificación, cuándo hago una necesidad de personal, del puesto, un requerimiento, etcétera. ¿Sí? Es decir, que ustedes ya tienen que tener todo listo para cuando se ofrezca hacer que el reclutamiento. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Amanda. Yo tengo una pregunta. O sea, Claro. en toda empresa, como decir, esa planificación ya debe estar a comienzos de año, ¿no? Por si se presenta cualquier inconveniente con el colaborador, digamos que salga del trabajo, entonces ya está ahí la planificación. No es que ese Claro. momento, no es que se va el colaborador y ese momento ya se ponen a hacer. Muy buena su pregunta, Amanda, y aquí lo vamos a analizar. Cuando yo hago una planificación anual, yo tengo que tener previsto una cantidad de recursos, porque recuerden que si se va una persona, tengo que darle una liquidación. Entonces yo en ese momento tengo que tener ese proceso para poder entregar. Es decir, yo en esa planificación tengo que por cada uno de los ámbitos de la empresa tener recursos asignados para cualquier tipo de situación y también la parte imprevista, ¿sí? Es decir, digo, a ver, en talento humano este año quiero hacer capacitación, pero si voy a hacer capacitación, tengo que tener el dinero para hacer la capacitación. Tengo que contratar lo que es al experto, para lo que es generar la parte de insumos, etcétera. Entonces, por eso es bueno tener una planificación. Y a ustedes, asociémosle la vida personal. Ustedes me imagino que tienen un recurso apartado para cualquier tipo de emergencia, ¿no es cierto? Porque nos podemos enfermar, nos puede suceder algo, o saber a quién yo le puedo solicitar, pero tiene que existir ya eso, ¿sí? Y muchas de las personas lamentablemente no tenemos esa cultura. ¿Sí? No tenemos esa cultura de ir planificando y cuando nos pasa en ese momento digo, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le pido? ¿Cómo hago? Pero esas personas que ya tienen una planificación, ya tienen por A o B situación, suceda eso. Y eso también pasa en talento humano, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, genial. Entonces, como les decía, es una técnica que puede abonarnos o puede ayudarnos en cualquier momento. Tal vez alguien llegó tarde, que no le puse asistencia. Estamos en la siguiente Yo, hora. A ver. licenciado. Joffrey Espinosa, Ortega Liz. sí le puse asistencia a Joffrey. Ah, ya mucho. Espinosa, Anaí no llegó. Ortega, no, Ortega, no le puse asistencia a Ortega. ¿Qué pasó? No llegó por ahí. Es que se me trae. Quevedo, Betsy,
Tampoco. Vaca Santiago. Valareso Kiana. Ya. Sus compañeros que los nombré si estaban asistiendo a las clases. ¿Son compañeros nuevos? Sí. Sí, Sí. estaba. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los fines de reclutamiento? Pilas con esto que les voy a preguntar al final, ¿ya? Los fines de reclutamiento hacen referencia por qué es necesario este proceso. Primero, nos dice, suministra el número suficiente de personas con el mínimo de costo. Porque si yo hago un proceso efectivo, voy a invertir menos y voy a tener un proceso ya transparente y honesto. Es decir, si yo ya lo tengo bien desarrollado, el mismo lo puedo aplicar en diferentes etapas, ¿no es cierto? Entonces no es que voy a iniciar de cero todo a planificar cómo se hace un proceso. Entonces yo puedo suministrar el número de personal necesario en cualquier momento que me solicite la organización. Aumenta la tasa de éxitos en el proceso de selección, es decir, si yo hago bien este proceso, voy a tener éxito en el proceso como tal y no se me va a ir inmediatamente. Recuerden que dentro de las empresas hay personas que se los contrata y al mes ya se nos van por diferentes situaciones. Y eso lamentablemente es un costo para la empresa, porque recuerden que utilizamos ya tiempo y recursos. Entonces, lo importante es que cuando nosotros realicemos ese proceso de reclutamiento, sea muy bueno y que tenga éxitos para que no se nos vaya ese personal. ¿Ya? Ahora, podemos reducir el abandono de la organización al poco tiempo de incorporarse. Esto va de la mano, lo que yo les decía. Si yo hago un proceso es para que se quede esa persona. Luego, cumplir la normativa jurídica existente. Yo lo que les decía en su momento. ¿A los cuántos días yo ya debo asegurarlo a un trabajador al IES? Al primero, a los 15, a los 30, después de los 3 meses de prueba. El primer día. ¿El primer día? No como pregunta, ¿no es cierto? Hay que asegurarlo. Desde el primer día, ese trabajador ya tiene que estar asegurado dentro de la empresa. ¿Por qué situación? Porque imagínense que le hagan una visita al Ministerio de Relaciones Laborales. Y si no tienes, las multas son grandes, ¿sí? Granda. Buenas noches, ingeniero. Lo que pasa es que no tenía señal y ahorita me conecté. Y ya estoy enseguida llegando a mi casa del trabajo. ¿Ya usted, su nombre? José David Granda. Ya. Lo que pasa es que estoy manejando. Ya enseguida llego a mi casa y ¿Es me el conecto. esposo de Gaby? Sí. Ya, pero dígame, por favor, José, yo como lo conozco como Matías. Ya, ingeniero, ya le cambio el nombre, gracias. Listo. Angie. Profe, pero en tal caso, yo he escuchado que actualmente están afiliando al IES a partir de los 3 meses de prueba, porque como usted dice, hay que afiliar al primer día del trabajo, pero ¿y si el trabajador se me va al mes? Ya. Muy buena su pregunta, pero lamentablemente las empresas que están haciendo eso están vulnerando los derechos del trabajador. Así de sencillo. Independientemente si está 1 mes o 2 meses, el trabajador, cuando usted lo contrata, tiene que estar afiliado desde el primer día. Y le pongo el ejemplo. En el caso de que ese trabajador tenga un accidente laboral, ¿a quién le van a echar la culpa si no está asegurado? ¿No es cierto? Imagínense que sea usted Angie esa persona y está trabajando y lleva 3 días laborando y por A o B, esperando que no suceda, tuvo un accidente laboral. No va a poder irse al IES. Obviamente que la atención obviamente que es otro debate, ¿no? Pero la ley lo establece así. Y las personas que no están haciendo eso, lamentablemente están vulnerando los derechos de los trabajadores y eso deben saber. A excepción, ojo, a excepción de las personas que están por servicios profesionales. ¿Sí? ¿Qué son por servicios profesionales cuando les cancelan por factura?
¿sí? Ahí sí no tienen derechos para eso, porque les están cancelando por factura, no tienen un contrato, sino que es por derechos, obra cierta, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ya, y eso de todos los derechos, normativa, eso ya creo que lo están abordando y lo van a abordar con lo que es el abogado Pedro, que tiene un poco más de conocimiento de esto. Dígame, Karina. Lo que acaba de decir, entonces, las personas que cobramos por facturas no tenemos ese derecho. No, porque usted no está con un contrato, simplemente está con servicios profesionales. Entonces, ya. con servicios profesionales a usted le pagan el salario íntegro, ¿sí? Ustedes le pagan ese salario íntegro por la hora, por la actividad que está haciendo. En cambio, cuando usted está con un contrato y ya de relación con la organización, cuando ustedes le pagan un salario, ahí van los descuentos, ¿no es cierto? El descuento por el IES, que el tanto por ciento, el patrono, etcétera. Entonces, si ven esa diferencia que existe, Sí, ya. ya, perfecto. Entonces, hasta ahí es algo, Amandita, qué interesante el tema, Perdón, ¿no? sí, me nació una curiosidad en el momento que usted tocó el tema de la reducción del abandono de la organización. Reducir. Yo conozco ahora una empresa en la que constantemente están cambiando ya sea el gerente o el jefe de personal de la organización, ¿no? Entonces yo siempre me he preguntado por qué será que están cambiando constantemente. Entonces ahorita me nace la duda, ¿es porque hay falla por parte de talento humano o cuál cree usted que podría ser la causa? Ya, aquí hay un punto muy importante. Cuando existe mucho lo que es la rotación de personal de la empresa, es porque primero no tienen definido cuáles son las actividades y funciones del trabajador, y ahí va la explotación laboral, la duplicidad de trabajo, ¿sí? Y la otra viene a ser por factores políticos. En las organizaciones públicas mucho se da por los factores políticos. Es decir, como yo te lo coloco ahí y si tú no me estás cumpliendo con eso, viene otra persona que está a cargo de esa institución, simplemente lo cambia y se va toda la vez rotando ese personal y no está estable. Y cuando no existe una estabilidad, lamentablemente la organización no va a tener un excelente propósito y relacionado a la productividad, ya sea de venta de productos o servicios. Porque recuerden que si yo llego como autoridad, voy a querer lo que yo quiero hacer y todo lo que se estuvo haciendo se desecha al tacho de la basura y así sucesivamente. Eso en la parte directiva. Ahora, en los parte de los niveles inferiores, lamentablemente, ¿por qué existe una rotación de personal? Porque no les aclaran cada una de las funciones desde el inicio del reclutamiento. ¿Sí? Cuando yo hago el proceso de reclutamiento, yo tengo que decirte, mira, Amanda, este es el puesto que tú vas a trabajar, este va a ser tu horario, esas son las actividades y funciones, y este es el salario que te voy a cancelar. Pero muchas de las empresas eso no hacen. Y cuando llega el trabajador recién a la organización, se da cuenta que el trabajo es demasiado. Entonces, para evitar eso, simplemente va renunciando y existe lo que es la rotación. Entonces siempre van a haber diferentes factores, pero los más usuales son estos. ¿Saben también dónde existe mayor cantidad de rotación de personal? En los call centers. ¿Sí? ¿Sí saben qué es un call center? El que te llama Central Claro, telefónica. Movistar y todos los días las tarjetas de crédito. Hola, muy buenos días, mi nombre es Jackson, el día de hoy espero que estés excelente. ¿Saben por qué existe rotación? Porque esas personas atrás de ese teléfono tienen que tener un manejo de emociones súper buenas. ¿Quién de ustedes no ha colgado el teléfono? A esas personas. La gran mayoría, ¿no es cierto? Entonces imagínense la parte emocional, psicológica que debe tener esa persona bien preparado para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, muchas de las personas no están listas y simplemente renuncian. Y eso existe la rotación. Y para que no exista eso, ¿qué debe pasar? Que desde el inicio, cuando yo hago el proceso de reclutamiento, tiene que ser efectivo y tiene que ser muy eficiente y decirte, mira, estos son los problemas que puedas tener, estas son las funciones, estas son las actividades. Con eso, les garantizo que el personal no se va a ir.
Obviamente que van a haber excepciones a ver si le salen una nueva oportunidad laboral, pues obviamente se van de la empresa, etcétera, etcétera. Pero son muy puntuales. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, Amandita? Ya. Y la última fase dice evaluar la eficacia de las técnicas y fuentes de proceso de reclutamiento. ¿Qué será eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué será esa parte? Les pregunto para que tengan una orientación. Cuando yo les tomo evaluación de la unidad, ¿para qué es? Una evaluación personal. Para ver si puso atención. Dice. Para ver su rendimiento. Para ver hasta dónde hemos aprendido El nivel de conocimiento. Ya, excelente. Ahora, ¿por qué yo haría una evaluación al final del proceso de reclutamiento? Para saber si esa persona está capacitada o no. ¿No va la persona? ¿Aprobar las aptitudes de los candidatos? Repito, la evaluación no está dirigida para la persona. Para probar, no, para ver si la planificación cumple con todos los requerimientos de la organización. Por ahí va Amanda. Elizabeth. Yo considero que evaluar la eficacia de las técnicas y fuentes del proceso de reclutamiento es para ver si la forma o la manera o lo que yo apliqué o el procedimiento que yo apliqué es válido y me sirvió para contratar a ese personal idóneo y qué tanto efecto o qué tan buen resultado me dio. Perfecto. Por favor, una reacción para su compañera. Pongámosle. Sí colocaron la reacción. Se me desconectó el internet. Ya, perfecto. Eso, chicos. ¿Por qué yo hago una evaluación? Para saber si las técnicas que utilicé en ese proceso fueron efectivas. Obviamente que le voy a hacer a la persona que la contraté para decirle, a ver, ¿te pareció que la manera que yo hice la convocatoria estuvo adecuada? Hice la convocatoria en radio, televisión, en redes sociales, ¿cuál fue la más eficiente, la más oportuna? Por eso, y siempre les asocio con la parte personal. Por eso es muy importante nosotros hacernos una evaluación después de cada proceso, independientemente de si lo hicimos bien o mal. ¿Por qué? Porque me permite mejorar. ¿Y ustedes han escuchado ese término que dice evaluación de desempeño? Y algunos me imagino que las han aplicado esto. No es para despedir al trabajador, aunque muchas de las empresas lo utilizan, pero no es para eso. Es para poder valorarte y saber dónde estamos fallando y con eso poder mejorar. Lo que ustedes hicieron en el ciclo académico, ustedes evaluaron a sus docentes y en esa evaluación ustedes pusieron unos parámetros y unos comentarios, ¿no es cierto? Pero eso no lo pusieron porque el profesor les caía mal, ¿o sí? Me imagino que no. Le pusieron para que mejoren. Y eso nos pasa a nosotros en la parte educativa. Todos los ciclos académicos nos colocan muchos comentarios. Y más de ver los comentarios positivos, hay que analizar los comentarios negativos. Y no es que porque ese comentario me pusieron negativo, yo vengo aquí y le voy a coger entre ojos a Gustavo. No. Es que eso me permite mejorar. Dicen, no se expresa bien el docente, no prepara material adecuado, no revisa las tareas en la fecha acordada. Me lo están diciendo para que en el siguiente ciclo mejore esos ámbitos. Y lo mismo pasa con ustedes. Y por eso yo lo asocio con el reclutamiento. Porque puede ser que el reclutamiento que yo estoy aplicando no sea efectivo. Y esa persona que le hice o le apliqué me puede dar esas pautas para mejorar en el siguiente proceso. ¿Sí? Y aquí les pongo un dato muy importante. Hoy en día muchas de las empresas ya se van a la parte de las redes sociales para procesos de reclutamiento, porque son más económicas y tienen mayor alcance.
Ahora la televisión y la radio es un poco ya más compleja. Y saben que la televisión y la radio es más costoso para enviar anuncios. Las redes sociales son menos. Entonces imagínense ahí nomás, ya les digo cómo hacer un proceso o un tip de reclutamiento. ¿Sí? Clarísimo. Ya, perfecto. Vamos a la actividad colaborativa. Vamos a conformar grupos y vamos a hacer lo siguiente. Escúchenme muy bien de qué se va a tratar esta actividad, ¿ya? Ustedes van a buscar en internet una imagen, ¿sí? Una imagen que haga referencia cuando yo necesito hacer un proceso de reclutamiento. Repito, cuando yo necesito hacer un proceso de reclutamiento, ¿sí? Y les doy un ejemplo. ¿Cuándo se necesita hacer un proceso de reclutamiento? Cuando hay una renuncia. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cuando yo necesito hacer un reclutamiento. Hoy en día hay un sinnúmero de factores que indican cuando yo necesito hacer un reclutamiento. ¿Está claro? Entonces, ustedes van a buscar una sola. No quiero que me hablen de 2, de 3, de 4, 5, 6. No, déjenles a sus compañeros de los otros grupos. Ustedes me hablan de una sola. Si hablo de renuncia, yo digo por qué y por qué es necesario hacer ese proceso de reclutamiento. Pero en una imagen, ¿sí? Una sola imagen que busquen en internet y esa la proyecten, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Voy a crear los grupos por el Zoom. Ya, para esta actividad sí necesito que ustedes puedan, en este caso, seleccionar un líder. Y ese líder es la persona que va a hacer la exposición, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro? Repito. Recordarán que cuando se van a las salas de grupo, yo monitoreo si intervienen, si están con las cámaras encendidas o si el grupo comparte pantalla para trabajar. ¿Sí? Así que por favor tengamos en cuenta esas indicaciones y nos vamos a los grupos de trabajo.